Buenas tardes, señores estudiantes. Antes de empezar la clase, vamos a ver una frase de motivación. La frase de hoy, ¿qué nos dice? El éxito es la suma de pequeños esfuerzos repetidos día tras día. ¿Qué significa? Que todos los sueños y metas que usted ha cumplido, ¿no? Siempre y cuando con su esfuerzo, actitud, positivismo, dedicación para seguir adelante en la vida. Esto significa esta frase de motivación. El objetivo de la clase del día de hoy es identificar las características principales de los cuentos de terror, ¿sí? El tema de hoy es los cuentos de terror. Me va a ayudar con la lectura el joven Merchan. Dila, gracias. Un cuento de terror o relato de terror es una narración por lo general breve, perteneciente al ámbito literario o al popular que busca ocasiones de lecciones de miedo y de angustia, a través de recreaciones por lo general de situaciones imaginarias fantásticas o sobrenaturales. Ya, gracias, joven. Entonces, los cuentos en terror, ¿qué es? ¿Qué nos dice? Es una composición literaria, ¿sí? Es una composición literaria breve, donde causa, ¿qué nomás nos causa? Miedo, dice, ¿no? Sensaciones y angustias. Ya, el objetivo de los cuentos de terror, chicos, es provocar escalofríos, ¿sí? Eso es por lo general en situaciones imaginarias, como nos dice aquí, fantásticas o sobrenaturales, ¿sí? A continuación vamos a ver los elementos de los cuentos de terror. Tenemos 3 elementos. Son personajes, narrador y acción. ¿Qué nos dice cada uno? Vamos a leer, únicamente me lee la parte de personajes, señorita Salazar. Ya dice, personajes reales para el relato o imaginarios y fantásticos. Los personajes son las entidades sobre las cuales recrea la acción. Ya, gracias. Entonces, los personajes, ¿qué nos indica aquí? Que pueden ser reales o imaginarios o fantásticos, ¿no? Si se cuenta un relato acerca de un fantasma, también viene a ser un personaje del cuento de terror, ¿sí? El narrador. Lea, por favor, la señorita Atariguana. Como toda narración, el cuento de terror tiene un narrador, definido que es la voz que cuenta la historia. Ya. Entonces, el narrador en sí es el personaje, ¿no? Es la voz que nos transmite la historia o cuento, ¿sí? Ese es el narrador. Vamos con el siguiente elemento de cuento de terror. A ver, ayúdeme con la lectura, joven Becerra. Becerra Johan. Bueno, Alice, ya le leo. La acción del relato de terror suele estar organizada en torno al suspenso generado por acciones asombradas, incomprensibles, siniestras o angustiantes, que ocurren en una unidad de tiempo determinado y que tienen su final en una revelación, aparición o desenlace. Ya, gracias, joven. Entonces, en sí, chicos, la acción que nos dice que suele estar organizada en entorno de suspenso, miedo, ¿no?
generada por acciones asombrosas, angustiantes, nos dice, sí, siniestras. Eso es la acción. Vamos con lo siguiente, la estructura de los cuentos de terror. A ver, me va a ayudar con la lectura el joven Merchan. Lea, por favor. La estructura de la mayoría de los cuentos de terror no es demasiado distinta de la estructura general del relato breve, inicio, complicación y desenlace. Ya. Entonces, en sí, ¿cuál será la estructura de cuentos de terror? A ver, ¿quién me dice? ¿Cuál será? Inicio, complicación y desenlace. Eso viene a ser la estructura del cuento. Yo lo iba a decir. ¿Sí? Con la distribución de diferentes cuentos, ¿sí? Todo eso de diferentes relatos, ¿sí? Vamos a ver características de los personajes de los cuentos de terror, ¿sí? A ver, me va a ayudar con la lectura la señorita Mabelín Salazar. Por favor, señorita. Ya le hice. Dice, convencionales. Aquellos que pertenecen al mundo de lo racional, de lo confiable. ¿Siga, Licen, o ahí me quedo? Sí, ahí nomás. Ya, entonces aquí, ¿qué quiere decir convencionales? ¿No? Que pertenecen al mundo de lo racional. Entonces, es relativo, ¿no? Básicamente responde a la confianza. Sí, aquí dice que sea confiable, ¿sí? ¿Qué quiere decir? A la verdad. No tiene que haber mentiras ni engaños, ¿sí? Vamos con la siguiente característica, siniestros o misteriosos. A ver, me ayuda con la lectura a Tarihuana, por favor. ¿Cuál dicen? Que se me salió la clase y se entró. Sí, siniestros La segunda. o misteriosos. La segunda. Aquellos que se muestran ambiguos frente a la trama y a la mirada del narrador. Ya. Entonces, ¿qué quiere decir ambiguos? ¿Qué quiere decir ambiguos? Ya, quiere decir que puede interpretarse de varias maneras, ¿no? Que actúan con poca inseguridad, ¿sí? Vamos con la última característica. Léame, por favor, joven Becerra. Monstruosos. Bueno, dice, aquellos por la general del orden de los fantástico, lo siniestro, lo aterrador, lo perturbador, ya sean literalmente monstruos, criaturas fantásticas o personajes que llevan a cabo acciones monstruosas. Y entonces, ¿cómo lo indica? Monstruosos, ¿no? Son personajes fantásticos, ¿no? Que también será aterradores. O criaturas también, dicen. Sí, son aterradores, son perturbadores, ¿sí? Que juegan un rol de antagonistas, nos dice aquí, ¿no? ¿Qué será el rol de antagonistas? Quiere decir que actúa de manera contraria, o sea, viene a ser el personaje villano, el personaje malo, ¿sí? En los cuentos de terror. A ver, vamos, les voy a compartir en el chat una actividad interactiva, ¿sí? Para realizar en este momento. Entonces, chicos, con esta actividad interactiva. Listen, yo saqué mal porque el traductor me copió mal. Ya, bueno, no pasa nada, chicos. Entonces, esto ha sido todo. Me despido. Cuídense, ¿sí? Que Dios les bendiga. Nos vemos el próximo jueves. Chao, chicos. Chao, Lice, que le vaya bien. Hasta la otra semana. Chao, Lice. Chao.